puedes apagar tu cámara, Cristian Valverde. Tienes que estar atento a la próxima, ¿ya? Sí, doctor, mil disculpas. Doctor, ¿me escucha? Sí, te he escuchado. Ok, Ya. mil disculpas, gracias. ¿Me avisa si se ve, por favor? Sí se puede ver, doctor. Gracias. Muy buenos días, señores alumnos de la Facultad de Medicina. Vamos a iniciar la clase teórica correspondiente a lo que es patología premaligna de cervix y colposcopía. Vamos a dividirlo en dos partes, lo que es patología premaligna de cervix y lo que es la colposcopía. Como introducción vemos que el cáncer del cuello uterino es problema de salud pública y uno de los problemas más álgidos en cuanto al diagnóstico que se hace tardíamente en los casos de cáncer de cuello uterino. Como consecuencia de las debilidades del sistema de salud, quiere decir que a veces no hay buen acceso al sistema de salud porque los pacientes a veces no quieren acudir por motivos de trabajo y otro porque hay temores de la población a que diga un diagnóstico y se pueda reprimir. Y a su vez, esto puede conllevar a un costo alto en cuanto al tratamiento, ya que los resultados pueden ser óptimos o subóptimos, con un gran impacto negativo en cuanto a la calidad de vida o supervivencia de los pacientes, según la Organización Panamericana de la Salud del año 2011. Ahora, ¿qué dice la OMS, cuyas siglas en inglés World Health Organization? 2013, ¿qué dice? Que se estima que cuando se aplica método de diagnóstico precoz, se podría prevenir al menos el 40% de casos de cáncer de cuello uterino. Por esta razón, es imperioso encaminar esfuerzos para poder crear unas nuevas estrategias de intervención a la población que permita la identificación de casos en forma temprana o estadios precoces de la enfermedad, como son las lesiones premalignas. El objetivo es establecer pautas para la prevención, detención temprana y manejo adecuado de casos de cáncer de uterino a fin de reducir la morbilidad, mortalidad y la probable discapacidad que puede generar esta neoplasia. Después hallar la correlación citohistológica, caracterizando por los grados de lesión que podemos encontrar en las lesiones premalignas, de una lesión de bajo grado a una lesión de alto grado. Dicho todo esto, vamos a tocar lo que es la embriología del cuello uterino. ¿Por qué es importante la embriología del cuello uterino? Ustedes recordarán que miren acá, este es el conducto paramesonéfrico, paralela al conducto mesonéfrico o el conducto de Wolff. Acá es paramesonéfrico o conducto de Müller, que esto se desarrolla en el mesodermo. Baja acá tenemos el orificio de la cavidad uterina, va a bajar y justo aquí a nivel del tubérculo se va a unir. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar lo que es el cuello uterino. Miren aquí, el tercio superior del cuello uterino. Quiere decir que tanto el útero, las trompas uterinas y el tercio superior del cuello, de la vagina tienen el mismo origen embriológico, o sea, del mismo
origen del conducto paramesonéfrico o de Müller. Los 2/3 restantes de la vagina se origina el seno urogenital. ¿Qué quiere decir con eso? Que si nosotros encontramos una lesión premaligna o una lesión maligna en el cuello y por consiguiente, si está en buen estadio, se hace la histerectomía abdominal total junto con los lechos, quiere decir que esta paciente está obligado a seguir los controles de la citología vaginal. Ya no sería cérvico-vaginal porque ya no hay cuello. O también el Papá Nicolau de quién? De la cúpula vaginal. ¿Entiende? Si la paciente, cuando le dice, ¿sabe qué, doctor? A mí me han operado, me han sacado el útero o me han sacado la matriz. Hay que preguntar el motivo de sacado del útero o la matriz, como dicen ella. Y si me dice que es por un NIC o cáncer in situ, nosotros estamos obligados a que esta paciente siga controlando haciendo el Papá Nicolau de la cúpula vaginal. ¿Por qué? Por el mismo origen embriológico, que tanto el útero y el tercio superior de la vagina tiene el mismo origen embriológico. Esa es la razón que yo les he traído el origen embriológico del cuello uterino con el tercio superior de la vagina. Y pasamos a lo que es la anatomía del cuello uterino. Miren aquí, el cuello es una porción fibromuscular que se localiza en la parte inferior del útero, que se proyecta dentro de la vagina. Este es un útero puntiforme, ¿no? Esto pertenece a una paciente nulípara. ¿Qué significa nulípara? Una paciente que no ha parido. Es un útero ya que la paciente ha tenido hijos, una paciente que puede ser nulípara. La diferencia entre el puntiforme y acá se forma como una comisura. Tiene la forma de un cilindro y su medida en cuanto a su longitud es de 2,5 a 3 centímetros. Es conectar con el istmo y a su vez con el cuerpo uterino. Tiene dos tipos de células. Las células exocérvicas, que está tapizado por el tejido plano estratificado no estrativizado. ¿Qué significa estratificado? Que tiene varios estratos o varias capas. Mientras que la parte de adentro, el endocérvix, es un epitelio cilíndrico simple. Algunos textos le ponen epitelio columnar porque el cilindro tiene la forma de columna. Ahora, entre estos dos va a haber lo que es una zona de transición, como lo pueden ver acá. Miren, una zona de transición que corresponde al área del cuello limitado distalmente. Distalmente significa lo más alejado, ¿no? Que es este de aquí, ¿no? La unión escamo cilíndrica o unión escamo columnar original, que es este de aquí, ¿no? Y próxima a esta nueva unión escamo lunar o escamo cilíndrica nueva. De aquí hacia afuera, todo esto es la zona de transformación o zona de transición, ¿no? Que está utilizado por el epitelio escamoso metaplásico. ¿Y qué conlleva a esto? Que el proceso de este de epitelio escamoso metaplásico está formado por aumento de la capa, miren acá, de la parte escamosa. Y esto se debe a que aquí ya hay una maduración epitelial. Eso es lo que nosotros debemos de estar pendiente a cuanto el cambio que se produce en esta parte de la zona de transición.
Por eso acá yo le he puesto metaplasia escamosa, que es un proceso fisiológico que da lugar al desarrollo de un epitelio escamoso nuevo y que en una zona de transformación típica. ¿Por qué típica? Porque es un cambio fisiológico por las células metaplásticas. El hecho de que en el informe se le ponga epitelio escamoso metaplásico no significa que la paciente se asuste porque dice metaplasia, uy, tengo un cáncer. No, hay que saberlos, ¿no? Explicar bien las cosas, ¿ya? Entonces, esto es lo que es la zona de transición. Ahora, si hablamos de epitelio escamoso estratificado no creatinizado que está en el exocervix, recuerden, estratificado porque tiene varios estratos o capas. Tenemos el estrato superficial o llamado también el estrato corneal, que es aquí, miren, que tiene prácticamente entre 6 a 8 capas de células escamosas, abundantes en plasma. Después, más abajo, tenemos aquí lo que es el estrato intermedio, acá también igual, que se le llama estrato espinoso o superficial. Aquí está por lo menos entre 5 a 6 capas de células con su núcleo central y su citoplasma amplio, miren aquí. Y aquí se va a ver depósitos del glucógeno. Glucógeno, ¿por qué? Hay la presencia del glucógeno porque permite que estas células ya están maduras. Y eso cuando uno hace una reacción de Lugol, ¿no? Que le voy a explicar más adelante, va a cambiar de color, ¿ya? Yendo más abajo, tenemos el estrato parabasal, es acá. Parabasal porque está paralela al basal, o también le llaman espinoso profundo. Esto tiene por lo menos de 2 a 4 capas de células y su mitosis es a veces ocasional. Y por último tenemos el estrato basal o cilíndrico o germinal también que le llaman. Esto posee, miren aquí, una sola capa cilíndrica, ¿no? Y debajo de ella está lo que es la membrana basal. Es aquí donde se va a producir la renovación del epitelio. Es aquí en esta zona del estrato basal donde va a atacar lo que es el PBH. ¿Por qué? Porque son células todavía inmaduras, no es como acá. Acá sí está maduro. Por eso que acá en la anterior, miren, si vemos acá el estrato profundamente es lo que va a atacar en esta zona de transición. Entonces, es aquí donde tenemos que ver cómo se transforma lo que es la célula cuando es atacado por el PBH. Debajo de la membrana ya tenemos lo que es el estroma. De la membrana hacia arriba se puede catalogar como un cáncer in situ, o sea, está en un lugar, pero cuando una vez ya penetra y llega al estroma, ya se considera un cáncer invasor. ¿Por qué? Porque ha traspasado la membrana basal y ha llegado al estroma. Por eso es que es importante que ustedes sepan los estratos que tiene este epitelio escamoso. Y como definición de tema es que se define como lesiones premalignas a todas aquellas alteraciones limitadas al epitelio cérvico uterino asociado por el HPV con gran potencial de convertirse en cáncer invasor o cáncer invasivo cervical. Miren acá ustedes, pueden ver, miren aquí cuando es normal y cuando comienzan a distorsionarse las células. Acá estamos frente a un NIC o displasia leve o lesión intraepitelial de bajo grado. Después tenemos aquí, mire, cuando esto sigue avanzando. Cuando va avanzando, va a seguir atacando más a la célula y se va a convertir en lo que es un NIC2 a NIC3 o displasia moderada o displasia severa. Esta es una lesión de alto grado. Y si esto sigue avanzando, de lo que se hace un cáncer in situ se puede
producir a un cáncer invasor. ¿Cómo va cambiando las células del cuello uterino? Como todas las patologías de los órganos, ¿se acuerdan en lo que es la vulva, que es de la neoplasia intraepitelial de vulva, la neoplasia intraepitelial de vagina? Acá en el cuello uterino también tenemos la neoplasia intraepitelial cervical, el famoso NIC. ¿Y qué es esto? Son unos espectros de epitelios escamosos o células escamosas que se alteran, que son anormales, que comprenden el epitelio con alteraciones en la estructuración y maduración, pero que están todavía bien diferenciados. Cuando el carcinoma es in situ, este epitelio escamoso ya es ausencia total de la diferenciación, situados en la superficie ordenando las glándulas, pero que todavía no ha invadido, o sea que todavía no ha pasado la membrana basal y que no ha llegado al estroma. A eso se le llama carcinoma in situ. La epidemiología es más frecuente en edades comprendidas entre 25 a 35 años de edad. Y se piensa que esto afecta el 75% de la población que experimenta en las relaciones sexuales antes de los 16 años. Quiere decir que ante más temprano es el inicio de la relación sexual antes de los 16 años, esto afecta un total del 75%. Ahora, la tasa de prevalencia de biopsia con NIC2 o más en pacientes con diagnóstico citológico de lesión intraepitelial oscila entre el 12 al 16%. La infección se negativiza a las 24 meses, o sea, a los 2 años. Pero si hay 4 meses para el PVH de bajo riesgo y 8 a 16 meses para lo de alto riesgo, quiere decir que la infección del papilomavirus sea de bajo riesgo o sea de alto riesgo, se puede negativizar en 2 años o en 24, dependiendo de su regresión. Cuando es de bajo grado, su regresión es corta, de 4 meses, pero cuando son de alto riesgo, puede regresionar de 8 a 16 meses o también puede progresar de un NIC3 a un cáncer invasivo a llegar a un cáncer invasor. La epidemiología, ¿no?, son lesiones que ocurren en el grupo entre los 20 y 40 años con un pico de incidencia de 30 años de edad. El tiempo para que una lesión invasiva pase a una lesión invasiva se ha calculado entre 3 a 10 años. Felizmente que esas lesiones premalignas crecen lento y nos da opción que cada año la paciente tiene que pasar por su chequeo ginecológico. Si es paciente sexualmente activa, tiene que hacer sus controles anuales de Papa Nicolau o citología cérvico-vaginal. No, porque no tengo síntomas, no me hago la prueba, no. Recuerde que estas lesiones premalignas son la mayoría asintomáticos. A veces hay pacientes que pueden tener el PVH y no lo saben. Y paran por ahí infectando a uno y a otro y a otro, tanto el mujer como el hombre. Ahora, se ha estimado que de 4 a 5 años para la transición de un NIC a 1 a NIC3 va a oscilar de 9 a 10 años que este NIC3 se convierta en cáncer invasor. Quiere decir que de NIC1 para que pase de frente a NIC3 puede ocurrir entre 4 a 5 años. Y de un NIC3 a un cáncer invasor subclínico es de 3 a 10 años. Y del cáncer invasor asintomático subclínico a cáncer invasor sintomático, 4 a 5 años, es rapidísimo en ese sentido, ¿no?
¿Cuál es la etiología? La primera causa es la infección por el VIH. Que cerca del 95% de todos los cánceres se presentan a nivel de cuello uterino. Y esto también es catalogado como un factor de riesgo. El segundo puede ser las infecciones de herpes simple de tipo 2, debido a que esto tiene un factor mutágeno, un factor iniciador. ¿Cómo se busca? Atacando, como le digo, a las células basales, porque son células inmaduras que van de adentro hacia afuera y van comprometiendo todos los estratos del epitelio plano certificado, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo de la infección por el VIH? ¿Y qué cosa es el VIH? Pertenece a la familia de los papiloma virulento, en la cual esto va a producir a la célula un tropismo. ¿Qué cosa es un tropismo? Un cambio celular del epitelio, y que esto va a estar afectando las capas conforme va esto replicando. ¿Por qué? Porque este papilomavirus tiene un ADN, un DNA. ¿Qué cosa es? Que tiene lo que es la carga genética. Luego, otro factor de riesgo es la promiscuidad. Esta promiscuidad, ¿no?, se da porque la persona tiene múltiples parejas sexuales. Tanto el hombre tiene múltiples parejas sexuales como la mujer puede tener múltiples parejas sexuales. Y si a ello se le agrega que no se coloca preservativo o condón, el riesgo va a seguir aumentando. La nueva pareja sexual, porque no sabemos si la actual pareja puede que tenga o no el papilomavirus, porque puede ser asintomática. Las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque aquí lo que más produce factor de riesgo para una ITS y que pueda desarrollar en una lesión premaligna es la clamidia. ¿Por qué la clamidia? Porque la clamidia ayuda al PBH, ¿no?, a vivir aquí, a convivir aquí para que pueda producir la lesión. Por eso que todo paciente con ITS y que tenga clamidia hay que darle el tratamiento correspondiente, porque si no, le va a ayudar al papilomavirus a que esto crezca y pueda hacer daño al cuello uterino. El tabaquismo, la persona que tanto fuma y la persona que está alrededor, que son los fumadores pasivos, también están expuestos a que pueda inhalar estas sustancias cancerígenas, que es el alquitrán. ¿Y qué cosa hace esas sustancias cancerígenas? Hace que las células que se encuentran en el cuello, que es normal, lo distorsione, se produzca una anormalidad celular. Y esto, al producirse la normalidad celular, ¿qué pasa también en el sistema inmunológico? Va a haber una disminución del sistema. Cosa que el sistema inmunológico, cuando quiera de repente detectar a un agente patógeno que entra al organismo, no va a poder contrarrestar esta infección del VIH. Los métodos anticonceptivos, ¿no? Estos métodos anticonceptivos también es uno de los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque están en exposición constante con las hormonas femeninas, sobre todo lo que es el estrógeno, porque esto puede desarrollar incluso cáncer del endometrio. Otro factor de riesgo es lo que es el nivel bajo económico o bajo nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque hay personas o la población no tiene mucho el acceso para ir a establecimiento de salud, debido a que los procedimientos son caros. Pero felizmente existe lo que es el CACU, lo que es el programa de cáncer de cuello uterino. Se le tiene que decir a la paciente que todo despistaje para una detección temprana de una patología de cuello uterino, el Estado puede, ¿no?, apoyar en eso.
Y la mala higiene sexual, ¿no? Si uno no tiene una buena higiene antes o después de cada relación sexual, no. Lógico que se va a seguir contaminando porque va a haber cambio, combinación de fluidos y también me da un factor de riesgo para desarrollar estas lesiones premalignas. Entonces, el PVH hay infinidad de tipos, ¿no? Desde el 1 hasta 60, con sus respectivas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, el BPH1, que te produce lo que es la verruga plantar. ¿Qué son las verrugas plantar? Son bultos pequeños que aparecen en la región de las plantas de los pies. ¿Estos cómo ingresan? A veces en la planta de los pies hay una herida abierta o puede haber unas grietas. Por ahí entra el PVH y te puede producir las verrugas plantares. Cuando es el PVH2 o 4 te produce lo que es la verruga común o vulgar. Esto aparece en cualquier parte. Su medio de entrada se produce también a nivel de las grietas o de repente hay una pérdida de continuidad pequeña en la piel y por ahí también va a entrar el pH 5 y 8, que es el epidermodisplasia verrucosiforme. eh, Es felizmente poco frecuente, pero tiene un alto grado de desarrollar cáncer de piel, ¿no? Los cánceres de piel pueden ser con melanoma y sin melanoma. Con melanoma porque usted ya sabe, problema de melanocitos. Y sin melanoma por el BPH, ¿no? El BPH te produce cáncer de piel. ¿Ya? Los que son de bajo riesgo, los que desarrollan condilomas, lo más conocido, el 6 y el 11. Pero también hay el 40, 42, 53, 54 y 66. Pero lo más frecuente es el 6 y 11. El de alto riesgo que te va a desarrollar desde un NIC3 hasta un cáncer de cuello uterino, tenemos el BPH 16 y 18. El más frecuente o lo más frecuente. Y hay una gama de serotipos, desde el 31 al 69. Son manifestaciones del PVH con sus respectivos tipos y manifestaciones clínicas. ¿Cuál es la historia natural de la infección por PVH? Cuando hay una infección de PVH, dependiendo de quién entra, se puede producir la infección. Si entra el VPH, el 6 y 11 y los otros, son de bajo riesgo. Y si son de bajo riesgo, ¿qué te va a producir? Condiloma acuminado, como hemos visto en la clase anterior. O puede ser que sea una infección pasajera. Si es una infección pasajera, ni la paciente lo siente y tranquilamente se regresiona o se autolimita. Pero cuando ya hay manifestaciones clínicas del condiloma, acá hay dos. Si es pequeño, la paciente no tiene molestia, puede regresionar. O si no, se le puede dar tratamiento, ¿no? Como ya le dije la otra vez, se le puede colocar el tricloracético, se le puede colocar la podifilina si es uno o dos condilomas que hay. Pero si es bastante y la paciente no ha venido a tiempo, ya tiene que ser otro tipo de tratamiento, ¿no? O a veces, como le digo, el paciente ni se da cuenta que tiene el PVH y se va a su casa o no viene al establecimiento y tranquilo vive. Y si es este serotipo del 16-18, este ya es considerado como alto o riesgo. Pero mira también, hay, como le dije anteriormente, puede ser una infección pasajera. Viene, entra, no pasa nada y se va. Pero otros pueden dar manifestaciones, ¿no? O son las infecciones persistentes, que todavía persiste y se puede convertir ya en enfermedad. Por ejemplo, si es algo pasajero, llega hasta un NIC 1, hasta puede llegar a un NIC 2. Pero esto puede regresionar solo. Pero cuando es una infección persistente, si es 2 o 3, o cáncer in situ también,
esto ya puede progresar a lo que es un cáncer invasor. La característica del VPH, primero que son altamente infectantes. Cuando entra al organismo, inmediatamente se replica, ¿no? Y al replicarse va a producir una buena adherencia en el tejido epitelial del cuello uterino. Como le digo, de ahí se replica y luego, que una vez que se ha replicado, se va propagando desde la parte basal hacia la parte del estrato superficial. Característica de la infección por transmisión sexual, ¿ya? Pero también, a veces muchos dicen, no, pero yo no he tenido coito, solamente ha sido un juego de afuera, así tenga la paciente un VIH y tenga contacto externo de piel a piel, ¿no? Se puede contagiar por vía sexual. El periodo de incubación es de 3 semanas a 8 meses. Asintomática, solo el 10% tiene manifestaciones clínicas. Quiere decir que el 90% no presenta síntomas, ¿no? Se replica en el estrato granuloso, o sea, en las capas o el estrato intermedio, donde está el espinoso superficial y el espinoso profundo, ahí es donde se va a replicar y juega un rol potencial por factores químicos y físicos. ¿Cuál es la fisiopatología del PBH? Como ustedes pueden ver aquí, entra aquí en la zona de transformación o zona. Al entrar, miren, vamos a suponer que entre el de bajo riesgo 6 a 11. Este 6 a 11 tiene su ADN viral, pero aquí no se va a integrar al genoma del huésped, no se integra como el de alto grado. Al no desintegrarse, solamente puede desarrollar condiloma acumulado o puede autolimitarse. Pero cuando entra en alto grado, este genoma sí se integra al genoma del huésped, ¿no? Integra aquí de la célula. Luego que se ha replicado, se propaga, van a salir pequeñas cantidades de proteínas E6 y E7. ¿Y qué son estas proteínas E6 y E7? Son oncoproteínas que son las responsables de controlar el ciclo celular, ¿no? Son las responsables de controlar el ciclo celular. De esto se van formando pequeñas cantidades y luego grandes cantidades de E7 y E8 hasta que al final van a bloquear o inactivar los genes supresores, que son los tumores de proteína P53 y la retinoblastoma. ¿Cuál es su función de ellos? Es frenar el ciclo celular. Quiere decir que este BPH no va a permitir controlar o hacer la función de la proteína y por consiguiente este P53 y el retinoblastoma son los que ya no van a cumplir la función de frenar el celular de la célula. Eso es la fisiopatología de lo que es el BPH611, lo que son los no oncogénicos y los que son el 16 y 18 BPH oncogénicos. ¿Qué cosa es el coilocito? El coilocito es una célula epitelial escamosa, mire. Es un tipo de célula que se halla cuando hay lesiones premalignas o lesiones precancerosas. Miren su núcleo, ¿no? Y miren su citoplasma, más citoplasma que núcleo. Y este coilocito es la manifestación clásica si uno ve al microscopio que la paciente tiene el BPH. Y esto, ¿quién lo descubrió por primera vez en 1956? Fue Koch y Duffer. También ha sido llamado célula de balón. Se parece a la forma de un balón de fútbol, ¿no? Así, mira, redondito, todo como especie de un balón, una pelota, ¿no?
Hay covilocito, manifestación clínica de infección por VIH. Ahora tenemos lo que es la clasificación. Mira, acá tenemos en 3 formas la clasificación, según Bethesda, según Richard y según la OMS. Entonces, cuando hablamos de Bethesda, hablamos de lo que es el ASCO. ¿Qué cosa es el ASCO? Este es en inglés, que significa la A de atypical, la S de scamus, la S de ser, la U de undeterminate y la S de specification. ¿Qué significa? Que es células escamosas atípicas de significado incierto. ¿Ya? Células escamosas atípicas de significado incierto o de significado indeterminado. Son, son células anormales que se producen en el medio del cuello uterino. Entonces, eso que va a producir que en la parte del cuello hay cambios celulares, que puede ser escamosas y que puede ser metaplásicas. O sea, todavía es una lesión que probablemente pueda convertirse en lesión de bajo grado o lesión de bajo. ¿Ya? Entonces, para Bethesda, esta lesión de bajo grado, para Richard, era una neoplasia interpelvical de grado 1. Para OMS, lo catalogaba anteriormente como displasia leve. Ahora, ¿qué cosa es displasia? Es la presencia de una célula anormal que puede encontrarse en un tejido, en un órgano. ¿No? Ahora, para Bethesda dijo, no, tanto el NIC como el NIC que dice Richard y la OMS, la displasia moderada, displasia severa o grave, inclusive hasta el cáncer in situ, lo cataloga Bethesda como lesión de alto grado. Luego viene para Bethesda cáncer invasor, para Richard nada, para la OMS tampoco nada, y Bethesda agregó otro término que se llama el ASGU. El ASGU es, cuyas iniciales de ingleses atypical, glandular cell, indetermination y significancia. ¿Qué quiere decir? Que hay presencia de células glandulares atípicas de significado indeterminado. Entonces, nosotros nos quedamos con esta clasificación de Bethesda. Algunos pueden usar esto, pero hoy en día usamos lo que es Bethesda. Mira acá, como viene el BPH, llega aquí, viene la membrana basal. ¿Por qué la membrana basal? Como le dije, porque son células inmaduras. Se replica, se propaga y comienza a destruir. ¿No? ¿Ven cómo va cambiando, ¿no? Desde una neoplasia NIC1, NIC2, NIC3, cáncer invasor, cáncer in situ y miren acá, cáncer invasor. ¿Por qué? Porque ya pasó la membrana basal, ya está en el estómago. ¿Sí? Este es de aquí un cáncer invasor. Y de aquí para acá son lesiones intraepiteliales, o sea, lesiones escamosas. Ese es lo que es como esto VIH va atacando a la célula normal. Ahora, uno o lesión intraepitelial de bajo grado, miren acá, como la celularidad se presenta como un halo claro que rodea un núcleo hipnótico, miren acá. Si lo vemos aquí en una colposcopía, mire, hay edema entre célula y célula. Y al haber edema entre célula y célula va a haber un infiltrado inflamatorio. El aumento de la relación núcleo-citoplasma no se da, pero se da poco. ¿Ya? Esto va a ocupar casi el tercio
inferior del estrato. Si esto va avanzando, llegar a ocupar los 2/3 del estrato, los 3/3. Si es a nivel de NIC2, esta lesión de alto grado, mire, ya la zona de estratificado, la pérdida de la polaridad celular, ya no hay nada, está disfuncionándose. Aquí, miren, aumento de relación núcleo-citoplasma, y acá es donde ya comienza a hacer la mitosis, el incremento celular. El LIC3 mire, de alto, ya prácticamente ya no hay. Se ha perdido totalmente la arquitectura del epitelio estratificado. Y cuando vemos acá mediante una colposcopía, miren, ya prácticamente ya, incluso hasta se ven ya sangrado por neoformación. La mitosis está alterada. Pero usted tiene que ver cómo esto va progresando y se tiene que hacer el control efectivo para no llegar a estos extremos. Ahora, la clasificación de NIC3 se ha catalogado pues en 3 partes, ¿no? En 3 tipos histológicos, los que son NIC3 de células pequeñas indiferenciadas, que aquí no hay maduración, no hay queratina, pero también hay otro grupo que puede conllevar a ver un precursor para hacer un carcinoma invasivo de células pequeñas indiferenciadas. El otro grupo que ya tiene queratina y que sus células ya no son pequeñas, sino son células grandes. Y esto puede desarrollar a un cáncer in situ de células escamosas. El otro grupo son los no queratinizantes, pero con células pequeñas, perdón, con células grandes. Y esto puede ser moderadamente indiferenciada. ¿Qué quiere decir diferenciada? Que no se puede hacer la diferencia de una célula u otra. ¿Ok? Porque a veces no hay queratina. Cuando hablamos de cáncer invasor, ya prácticamente el epitelio escamoso ya no hay, ¿no? Está totalmente ausente. ¿Y qué vemos? Vemos una especie de relleno de glándulas que están alterando el cuello. Eso es lo que eso es lo que se ve cuando ya es un cáncer ya invasor. Recuerde, cáncer invasor cuando ya llegó al estroma, ha pasado la membrana basal. La evolución del cáncer, por ejemplo, en NI1, para que progrese a invasor, es 1% de los casos. Pero cuando regresiona el 57% de los casos de NIC1. Para NIC2, ahí va aumentando la progresión de cáncer a invasivo, que llega al 5%, y la regresión disminuye, no va, no va a aumentar, sino va a disminuir en un 43%. En un NIC3, para que progrese a cáncer invasor, llega al 12% y en una regresión al 32%. Quiere decir que conforme el NIC empieza y va avanzando, conforme avanza el NIC, avanza para la progresión del cáncer, pero disminuye en cuanto a su regresión. ¿Ah? Ahora, evolución y prevalencia del NIC. Se dice que el NIC1 de 15 a 30 años puede regresionar en un 70%. En el NIC2 de 30 a 34 años, esto puede progresar en un 25%. En un NIC3 de 35 a 49 años, está a un 70% para cáncer invasor. Evolución y prevalencia de NIC. Lo que lo hacemos, nosotros tenemos que hacer un examen físico a la paciente. ¿Qué es lo primero que debemos? Como le dije en clase de ayer, visión cuidadosa de la vagina y de la vulva o visión directa.
observar. ¿Qué observamos? La vagina o en la vulva si hay algo anormal, forma, presentación de lesiones, tumoraciones, cambio de color, o si hay verruguitas, o si hay alguna alteración de la zona, evaluar. Después que tenemos que ver si hay cambio de color, si hay fluidez o si de repente las secreciones vaginales están alterados, pueden ser secreciones con flujos o puede ser hasta con sangre, sanguinolento. Entonces nosotros tenemos que, mira, no de frente agarrar y de frente hago la evaluación o espécula o mitad, listo, no. Pero tengo que mirar, ¿no? Cómo está la parte vulvar y luego cómo está la parte vaginal. Segundo, lo que yo tengo que hacer es un vaginal. Se tiene que hacer bimanual, ¿ya? Bimanual. Colocamos o introducimos el segundo y tercer dedo de la mano dominante y de la mano no dominante vamos a la región suprapúbica. ¿Y qué es lo que tengo que buscar? Primero la posición del cuello. Si es un cuello anteverso flexo o si es un cuello retroverso flexo. ¿Ya? Tengo que palpar si de repente hay una masa, tengo que palpar de repente a nivel del útero por la parte de acá si hay una masa o una superficie ductal. Luego voy a los costados, a los anexos, tanto del izquierdo, a ver si hay masa o hay engrosamiento en esa zona. Entonces yo tengo que hacer mi tacto vaginal bimanual. Después tengo que hacer un tacto rectal, ¿no? Que es más importante si es que sospechamos que eso puede que ya hayan filtrado. ¿A dónde? A los parametrios. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar si esa masa tumoral que se ha extendido ha llegado a los parametrios y si de repente ya se encuentra en la cavidad pélvica o en la pared pélvica fijado, o sea que ya ha hecho metástasis y que está llegando a ocupar la pared pélvica. Entonces yo tengo que hacer tacto rectal. Al hacer tacto rectal, voy a palpar, como digo, los parámetros y la región posterior del cuello y los demás componentes que se encuentran ahí. Entonces, primero, observación directa o inspección de vulva y vagina. Segundo, el tacto vaginal bimanual y tercero, el tacto rectal. ¿Ya? ¿Qué más hago el diagnóstico? Hago mediante una citología cervical o llamado también Papa Nicolau. Se le puso Papa Nicolau por el médico George Papa Nicolau, que fue el primero o el pionero de hacer el estudio de citología cérvico-vaginal o citología cervical. Se toma a las mujeres sexualmente activas. Si la mujer ya empezó su inicio de relaciones sexuales entre los 20 años o 21, hay que hacerle anualmente. Y se toma dos muestras, una del endocervix y otra del exocervix. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el exocervix. Este es el conducto endocervical. Este conducto endocervical mide cerca de 3 centímetros y tiene un diámetro de 8 milímetros. Y por acá, justo al contacto con el istmo, se encuentra el orificio cervical. Entonces, ¿qué hacemos? Con un citorrillo que se parece a la cerda del diente, introducimos por el óseo hacia el canal endocervical o endocérvico. Hacemos una rotación de 360 grados varias veces para extraer la muestra del endocervical. Y luego en una lámina, en una lámina, hago una lámina acá y la parte superior coloco lo que es las células cervicales y luego con una espátula tiene un borde en el borde delgado, lo puedo colocar a nivel del óseo y el borde grueso
hago un raspado de las células cervicales y lo pongo en el interior de la lámina. Y con eso, yo tomando patología con alcohol, si estoy en un establecimiento público, pero si estoy en la civilización, que es en la clínica, lo hago con esos selladores de porta o lámina portaobjetos y sella la muestra inmediatamente. A todas las embarazadas en el primer control le tengo que hacer, pero ¿a partir de qué hora? A partir de las 14 semanas, pero solamente hago del exocervical, no le hago del endocervical porque puedo estimular el cuello y puede que se abra. Por eso lo tengo que hacer la exocervical, solamente con la espátula, no con el cepillo. ¿Ya? Luego, si yo veo algo anormal haciendo la inspección o la visión directa, ¿no? Entonces hago colposcopía. Pero si veo que está bien, no hay nada, y el estudio citológico, o perdón, el resultado citológico o el Papá Nicolau me sale positivo, puede ser una lesión intraepitelial de bajo grado, de alto grado, o me sale yo tengo que hacer la colposcopía. La colposcopía me amplía el panorama. Si yo veo así chiquitito, lo que como está letrado, si yo veo así, entonces con la colposcopía veo más grande, ¿no? Si me ven el punto, veo así, grande, me amplía la imagen, entonces ahí yo veo, ¿qué visualizo? La zona de transformación o la zona de transición del cuello uterino. Ahí es donde se va a desarrollar los NIC o las neoplasias interepitelial cervical. Después veo la colposcopía, algo anormal o sospechoso, que hago biopsia. Y esta biopsia se hace siempre mediante colposcopía directa. No lo haga, ya veo algo y directo, pongo el espejo de algo y hago biopsia. No, tiene que ser mediante colposcopía para que me amplíe el panorama y ver qué lado anormal o sospechoso voy a hacer la biopsia. Y hay varios, ¿no? Los sacabocados, lo que mayormente se hace en consultorio. Se hace el sacabocados, se muerde una parte de la zona anormal y se lleva a patología. A veces también tenemos que hacer conización, ¿no? Hay lo que es una conolí hasta un cono frío, ¿no? El conolí, ¿qué hago? Hago una incisión alrededor del cuello uterino, estoy sacando cerca de 1 centímetro de cuello uterino. El cono frío es como un cono arquillo de lado, que ahí saco por lo menos 2 centímetros de uterino. La otra es el legrado uterino biópsico, con una cureta de nova que tiene un diente en la parte superior y comienzo a hacer el legrado. El legrado significa el raspado. Lo hago arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Estos son los tres tipos de biopsia que se hacen. Normalmente los dos últimos lo hacemos en sala de operaciones. El CAO lo hacemos en consultorio externo. ¿Y qué nos puede ver en una citología inflamatoria severa? La citología informada como una inflamación severa. Esto puede constituir como un impedimento para una adecuada observación de las células. ¿Qué quiere decir cuando estoy inflamado? De repente la piel está como si uno lo hace el Papa Nicolau, cuando hay descenso, siempre el proteíno está inflamado, se produce una cervicitis y eso puede dificultar al patólogo para que pueda identificar el coelocito, una célula anormal. Entonces, a veces para hacer Papa Nicolau se recomienda que el paciente
3 días de no tener relaciones sexuales, 3 días de que no tenga su regla, 3 días de que si ha cumplido el tratamiento para la infección vaginal esté libre de óvulos y de que no haya duchas vaginales. Ahora, cuando el catálogo de células escamosas atípicas de significado determinado, que es el ASCO, aquella paciente con citología informada como ASCO, y esto se puede considerar válida de las siguientes opciones. Mira, si yo tengo un ASCO, tengo dos caminos, o dos opciones. Puedo repetir la citología en 6 meses, ¿ya? O puedo realizar la colposcopía. Si lo hago, se le digo, señora, usted de aquí se viene en 6 meses, y le repito la citología. O si no, yo sé que si con la comodidad de ustedes, le voy a hacer la colposcopía. Yo preferiría lo segundo. Yo, paciente, a pesar que esto puede regresionar, pero yo tengo que hacerle una colposcopía, que me ha pasado que el resultado de Papa Nicolau me sale y cuando le hago la colposcopía y le hago una biopsia, por debajo del asco me informa que tenía un NIC 2 y tuve que a la paciente tratarlo con frío, que ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, se puede hacer de una vez colposcopía si tengo resultado de la colposcopía, me amplía y no veo algo anormal, entonces yo lo hice en 6 meses. Pero si veo algo anormal con la colposcopía, ya la biopsia. Si la biopsia me confirma ASCUS, nuevamente en 6 meses lo veo. No en 6 meses. Otro tipo de células que no estoy en el cierto grado es citológico cuando me dice una lesión causa atípica que me dice de H de high, de alto grado. Entonces, cuando me dicen así, se relaciona con los NIC 2 o NIC 3. Ya hemos dicho, se vuelve testa. NU, bajo grado, lesión epitelial de bajo grado. NIC 2, NIC 3, cáncer in situ, lesión de alto grado. Entonces, cuando me informan así, por ese motivo, el diagnóstico citológico, la conducta recomendada, ahí sí ya de frente hago la colposcopía. No le digo que es en 6 meses, no. De frente, colposcopía. No es como en el NI1, que tengo las dos opciones. Puedo hacer en 6 meses o puedo hacer colposcopía. Experiencia personal, prefiero hacerle colposcopía. Ese es el criterio de cada médico ginecólogo, ¿ya? Que me dan esas dos opciones. Hay un dicho que dice, prefiero pecar por exceso que por defecto. ¿Qué significa? Que prefiero hacerle más estudios y me diga, no hay nada, estoy tranquilo, a que no haga nada, mañana más tarde viene con una descansada, eso sí. ¿Ya? Luego viene lo que es ya en sí la lesión interepitelial de bajo grado, lo que es NI1. Mire cómo las células de bajo grado se consideran, mira, aquí ya distorsionado un poco, aquí igual. Para este tipo de patología NI1, igual que el ASCO. Citología en 6 meses y realizar colposcopía. Pero yo prefiero hacer la colposcopía. Algo anormal en el cuello, su biopsia. No hay nada en el cuello, la colposcopía me sale bien adecuado, no hago nada y le digo a la paciente que regrese en 6 meses. Aquí de alto grado, segundo y tercero, aquí viene, se ve ya alterado toda. Entonces, aquí sí hago colposcopía y cuando hago las células atípicas junto con el adenocarcinoma in situ, aquí sí estoy obligado a hacer biopsia, dirigido por colposcopía. Porque viene la célula está recontra, cuando me informa
el patólogo. El patólogo es el que me da el diagnóstico definitivo. Yo la presunción diagnóstica. Tengo que poner lesión maligna, descartar NIC1, descartar NIC2, descartar NIC3, porque yo no voy a ver a las células que esté aquí. Miren, esto yo no los puedo ver, esto lo ve el patólogo por microscopio. El patólogo me informa, yo ahí, mira aquí cómo está la histología normal, mira cuando está inflamado, mira cómo está distorsionando la célula, cuando son lesiones precancerosas del precoz hasta ya avanzado a nivel de la membrana basal, y cuando ya está cáncer instalado, mire, todo el daño de los estratos. Que empieza desde la célula sal, por células inmaduras. Luego pasamos a lo que es la colposcopía. La colposcopía es un instrumento que nos permite visualizar a gran amplitud lo que vamos a hablar en este caso, el cuello uterino. Hay dos formas antiguas que tienen binoculares parecidos al microscopio, y uno que tenemos un pedestal, que acá hay una cámara y conecta a un ordenador escritorio, ¿no? Y nos permite ampliar la imagen. ¿Qué nos permite visualizar? Pues, como les digo, la zona de transformación. ¿Ya? Y esto lo hace siempre y cuando me salga el resultado de citología positivo, o si clínicamente veo o sospecho de un juego anormal. Por ejemplo, si yo pongo el espéculo, me encuentro con esta imagen, escucha, yo dije que esto tengo que hacer biopsia, tengo que hacer biopsia. ¿Ya? Ahora, esta colposcopía tiene una especificidad baja del 90%, es positivo, y una sensibilidad alta, falso negativo. Ahora, ¿qué significa especificidad? La especificidad se refiere a la probabilidad de que los resultados que se puede sean negativos siempre y cuando no tengan enfermedad. Esta es especificidad. Sensibilidad es lo opuesto, que se refiere a la probabilidad de que el resultado de una prueba sea positivo, pero que realmente tenga lo que es especificidad y sensibilidad. Ahora, ¿quién creó la colposcopía? En 1925 lo creó Hinselmann, ¿no? Publicó sus primeros trabajos en base a la colposcopía. Después, 3 años después, en 1928, Walter Schiller, ¿no?, propone el empleo de la solución de Lugol. ¿Qué contiene el Lugol? Sustancia iodada, por eso que le pusieron el nombre de té de Schiller o té de Lugol, por su creador Walter Schiller. Bueno, Gil se va al ver que su pata Walter Chile creó Lugol, se quedó picó. Ah, no. Entonces, 2 años después de que creó la colposcopía, creó el empleo del ácido acético al 3%. ¿Qué es el ácido acético? Es el vinagre, ¿no? Que te va a producir una lesión acetoblanca, que lo vamos a ver más adelante. Y Ann Brother, patólogo con orientación dermatológica en la Clínica Mayo, define el, el cáncer in situ 2 años después de que vieron que se pelearon los dos, Schiller y Hinselmann. 2 años después dijo, no, yo soy patólogo y digo, y la línea que es la membrana basal, el cáncer ya invadió, ha invadido, perdón, es cáncer in situ. Eso fue lo que dijo el patólogo en su orientación hacia los resultados dermatológicos. Él fue el que dijo, pero es el cáncer in situ. No pase la lesión en la membrana basal.
Acá está el profesor Hans Hinselmann. Después tenemos al doctor Alexander Basel. Él fue el que trajo el segundo auge del colposcopio, ¿no? Que fue, que fue esto, un poco más moderno que esto, porque ya lo veíamos frente a una máquina. Y aquí tenemos nuevamente, mira, el antiguo. Ahora, el actual. Nosotros usamos esto. Aquí, por ejemplo, mira acá, lente. Acá tenemos la manga para mover y acá pues tenemos los botones para poder prender y poder mover. Y cuando esto está conectado a este ordenador, visualizamos en la pantalla la imagen del cuello. Y de ahí hacemos la toma de fotografía y imprimimos acá y escribimos los resultados de la colposcopía. Esto es la que nosotros usamos. Esto ya ha quedado listo, ¿no? Ahora, la colposcopía, cuando yo veo algo anormal, tengo que hacerle estas dos pruebas. La prueba del IVA, que es inspección visual de ácido acético, y el test de Chile de Lugol. Entonces, el test de Chile o el test de Lugol. ¿Cómo es esto? Mira, acá, por ejemplo, ustedes están viendo, miren acá, un cuello normal. No hay, miren, lesión blanca. Quiero que tomen atención a esto, miren, no hay nada, miren, está bonito. Se coloca el ácido acético y se espera un minuto para ver si hay modificaciones del cuello. Aquí no hay nada, se dice prueba del IVA negativo. ¿Ya? ¿Qué hace el ácido acético? Va a deshidratar las células y va a producir coagulación reversible de las proteínas que se encuentran aquí en la célula, ¿no? Por lo tanto, si hay una actividad normal de una célula, esto se va a teñir de blanco. Pero si no hay anormalidad en la actividad celular, no se va a teñir de blanco, o sea, no es un aceto blanco. Entonces, esta prueba se cataloga como prueba de IVA negativa. El test de Chile o el test de Lugol normalmente se tiene que teñir de este color, caoba, ¿no? Color caoba, la madera caoba, ¿no? ¿Han visto la madera caoba así, medio marrón, marrón oscuro, así? Este es lo normal. Cuando yo, al colocar el test de Lugol que contiene yodo y da una coloración de caoba, quiere decir que es una prueba de yodo positiva, pero el test de Chile me sale negativo. ¿Qué quiere decir? Que el yodo ha sido positivo porque ha entrado en reacción con el glucógeno. ¿Por qué? Porque hay presencia de glucógeno, como le dije, en los estratos del epitelio, del exocervi, que en la célula, el estrato intermedio, está la presencia de glucógeno. ¿Y qué significa la presencia de glucógeno en ese estrato del exocervi? Que hay células maduras y que están ahí a la puerta de cualquier agente extraño como el virus puede atacar. Entonces, es un yodo positivo a la reacción del glucógeno, pero un té de Chile negativo a la presencia de virus. ¿Ya? Cuando yo lo veo, esta caoba, veo de este color amarillo o color mostaza, quiere decir que el test de yodo es negativo, pero el test de Chile es positivo. ¿Por qué el yodo es negativo? Porque no hay presencia de glucógeno en el estrato intermedio. ¿Y qué me indica eso? Que esa célula no está madura, sino está inmadura. Entonces hay la presencia de un agente patógeno que está produciendo un daño.
ahí tengo que hacer la biopsia. Ese se le denomina Chile positivo. Recuerden que aquí hay glucógeno, por eso que se tiñe de este color. ¿Ya? Ahora, aquí vemos lo anormal, miren, que la prueba de IVA constituye una prueba sencilla para detectar las lesiones precancerosas y del cáncer invasor temprano. La probabilidad para detectar este mal se presenta en un 80 a 95%, a diferencia de una citología cervical cuya sensibilidad, mira, es baja, del 50%. Quiere decir que con un simple prueba de IVA, estoy llegando a un 80 a 95% de que me pueda detectar un cáncer o una lesión premaligna. Y miren acá, ¿se dan cuenta la diferencia? Diferencia acá, miren, nada. Ahora miren, lesiones aceto, blanca, aceto por el ácido acético y blanca porque hay una anormalidad en esta célula. Acá igualito, miren, aceto, blanca. Cuando yo veo esta imagen, tengo que hacer biopsia, no solamente acá, tengo que hacer aquí, acá, acá y acá. Pero si solamente el aceto blanco es abajo y arriba está ahí, abajo. Y si todo está alrededor, yo tengo que hacer biopsia acá, biopsia acá, biopsia acá, biopsia acá. Este es un IVA positivo. ¿Ya? IVA positivo. El té de Chile consiste en la aplicación de solución yodada, Lugol, en toda la zona interna de la vagina y cuello del útero. Esta solución reacciona con las células de la región glándular cuando aparece color caoba después de la aplicación. Quiere decir que arriba esta reacción del yodo o solución yodada o Lugol ha hecho reacción con las células del estrato intermedio donde está el glucógeno. Pero cuando no hay glucógeno, mire la diferencia acá. Ya no es un color caoba, ¿no? Mira, acá se ve, mire, un color amarillo, color mostaza. Entonces yo tengo que hacer la biopsia acá. ¿Cuál es la conducta terapéutica? Si tienes frente a un I1, se informa a la paciente. Hay que decirle, señora, tranquila, no se asuste, no se ponga triste, que es una lesión prevalida y usted va a tener controles cada 6 meses, ¿no? Si he hecho la colposcopia está normal, control y seguimiento a los 6 meses. Luego de 6 meses, hago nuevamente este procedimiento. Si persiste, si al final persiste el NI1, ya a los 6 meses, según los últimos estudios, me dicen que ya tengo que tratarlo como alto grado. ¿Ya? Si a pesar de eso persiste, lo tengo que tratar como alto grado. Ahora, si un DIP, por decir, en 6 meses remitió, le digo, señora, otros 6 meses, y nuevamente me vuelve a hacer ni uno, estoy frente a una recurrencia. Y también lo tengo que tratar como alto grado. Si persiste y recurre, lo tengo que tratar como alto grado. Cuando es NIC 2 y NIC 3, ¿no? El NIC 2 evalúa evaluar el tipo de paciente. Recuerda, hay que informar al paciente. ¿Ya? Hay que informar al paciente. Luego le doy las dos opciones. Le tengo que hacer un cololí, que es el cololí, es una extirpación electroquirúrgica con ASA. ¿Qué hago? Como le digo, tengo un ASA que puede medir pues, 1 centímetro y hago, por decir, si vamos a poner acá, si este es el cuello, puedo hacerlo de las dos formas, ¿no? Puedo hacerlo de derecha a izquierda, cosa que yo el ASA coloco en el cuello y en el otro extremo comienzo a hacer así, de derecha a izquierda y me sale
Por ejemplo, este pedacito de acá, como ven, la parte del tumen, me sale este pedacito. O lo puedo hacer de arriba hacia abajo. Y una vez que yo haga en la muestra, yo tengo que ponerle un punto en el borde superior de la muestra para que el patólogo indique ese punto donde he hecho una sutura es el labio anterior del cuello uterino. Para que se si es anterior o posterior. Porque si yo no le hago esto, usted sabe que sale el círculo, no sabe cuál es anterior y cuál es posterior. El patólogo no va a ser mágico. Y si veo que estos pacientes en qué dividido, por ejemplo, hay pacientes que no han tenido hijos, ¿ya? Y yo tengo que darle la opción de conservar el cuello, porque si yo le hago a una paciente que no ha tenido hijos un cono frío es que, así como esta imagen de acá, así tengo que sacar, mire la diferencia, cono frío, poquito el cuello, cono frío saco más cuello. Si yo le hago cono frío a una paciente que tiene dos y no ha tenido hijo, el día que se embarace, ¿qué me va a producir? Me va a producir incompetencia cervical. ¿Y qué cosa es la incompetencia cervical? Hace que el útero cuando crezca, el cuello no va a aguantar porque está creciendo el útero y el cuello se va a abrir y me va a producir lo que es la incompetencia cervical. ¿Producto de qué? De un cono frío realizado a una paciente que no ha tenido hijos todavía. Entonces, ¿qué hay que hacer para prevenir la incompetencia cervical? Hacerle el cerclaje cervical o la traqueoplastía o traqueorragia, como quieran hacerlo. Y se sutura los bordes o de la comisura del cuello. Y se retira cuando la paciente llega a término a las 37 semanas y cuando empiece su parto, ya se saca la sutura y la paciente puede dar su parto vaginal. Por eso que en pacientes no gestantes recomiendo Conoli. Pero si la paciente ya tuvo hijos, tuvo 2 o 3 hijos, y ya no regla, ya no le hago cono, le hago el cono frío. Y el cono frío me dice, si yo esta parte de acá, ya, esta parte de acá, la lesión está acá en la insignia, y me dice que no hay compromiso de los bordes del cuello, ¿no? Me dice borde, tranquilo, la enfermedad o la patología repitió. Ahí queda. Ya no hago más y la paciente lo evaluó otros 6 meses. Si me dice, ni con de borde de la muestra, entonces quiere decir que ya la lesión se ha hecho metástasis hacia el resto del cuello uterino. Entonces, ¿qué cosa hago? Hago la histerectomía abdominal total y también puedo hacer ampliada al tercio superior de la vagina. ¿Por qué? Como dije, por el origen embriológico. Tiene el mismo origen embriológico el cuello uterino, el tercio superior de la vagina. Y acá está, se trae un cuadro de la lesión de preinvasora, ¿no? Desde N1, N2, N3 hasta cáncer in situ, ¿no? Tanto en adolescente, embarazo y en VIH. Esto ya lo pueden leer en sus libros. ¿Cuál es el tratamiento? Usar enlaces con CO2 usando con vaporización o conización, que esto anteriormente se hacía, ¿no? Evapora el agua y destruye el líquido, ¿no? Otros deben incluir la zona afectada de 2 a 3 centímetros. Quiere decir que si esta zona de acá está comprometido, yo me tengo que ir por lo menos a 3 metros por fuera en forma periférica hacia la lesión y por lo menos a 7 milímetros de profundidad. Recuerde que el cáncer ataca tanto su extensión y profundidad, ¿no? Extensión y profundidad.
Es lo que yo quiero ver acá, por ejemplo, en lámina y acá en vivo, o sea, en cirugía, en sala operatoria. Miren la cantidad, miren, y sale lo que es el coli, o también se le llama Lassa. Lassa, pero miren aquí, una que se toca acá, están viendo, por ejemplo, acá, de acá empezó, y ha salido así. Este es el asa diatérmica. Puede ser de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. ¿Qué hace? Corta, a su vez coagula el tejido donde se está haciendo el procedimiento. Y eso se hace pues con anestesia, ¿no?, local, o sea, anestesia de la parte pélvica. Y se manda, y acá lo que yo le decía, si yo lo saco así, acá tengo que hacer punto, ¿no?, una señal para que el podólogo dé cuenta que la señal es el labio anterior del cuello y este es el labio posterior del cuello. Ahora, la conización, mire aquí, mire la diferencia, este es un cono frío, ¿no? Esto se realiza en un quirófano con anestesia regional y esto está para las lesiones endocervicales que puede ser NIC2, NIC3 o cáncer in situ, ¿no? Y acá, mire, acá le agregué esto, el paciente mayor de 35 años, ¿no?, con NIC3 hago cono frío. Y mire la diferencia entre este cono frío y este cono chiquito, y el otro grande que parece un barquillo de lado. Y se hace de esta manera. Empieza de la parte posterior del labio, del cuello, ¿no? Este es un bisturí que llega hasta adentro y me voy así. La vuelta y extraigo y comienzo a cauterizar, a cerrar. No cierro todo, sino donde ha quedado el espacio, porque hay sangrante, tengo que dejarlo cauterizado. Esto hace en pacientes que ya han tenido hijos, ¿no?, se hace el cono frío. ¿Cuál es el pronóstico? Las mujeres que son tratadas por lesiones preinvasivas o preinvasores tienen una tasa de supervivencia de aproximadamente 100%, porque todavía no ha hecho una lesión maligna, sino ha hecho una lesión premaligna, preinvasor. Entonces, la supervivencia es el 100%. Pero si yo veo que ya llega a cáncer in situ, cáncer invasor, ya la supervivencia baja. ¿Cuál es la prevención? Evitar los factores de riesgo, infectarse por VIH, evitar ser promíscuo, cambiar de pareja sexual, evitar tener infecciones vaginales recurrentes o que no sean tratados, ¿no? Todo eso tengo que evitar los factores de riesgo, ¿ya? Mantener la suficiencia de vitamina D. Esto ha salido un artículo hace un año, en julio del 2021. ¿Qué significa mantener la suficiencia de vitamina D? Quiere decir que la vitamina D, ¿qué cosa hace la vitamina D? Hace que esto forme barreras físicas, ¿no? No solamente en la parte genital, también en la piel, en el tracto respiratorio. Al hacer una barrera, hace que las bacterias y el virus no penetren, no penetren. Esa es la función de la vitamina D que se ha hecho el último estudio. ¿Y por qué le llama mantener la suficiencia? Que tiene que estar pues el rango normal de 30 a 60 nanogramos por mililitro de vitamina D en el cuerpo. Cuando esto ya no es suficiente y comienza a estar por debajo de lo normal, se le llama insuficiencia. Y cuando es insuficiencia es por debajo de 20 a 29 miligramos por mililitro. Y cuando se cataloga como déficit, cuando esta vitamina está por debajo de 20 nanogramos por mililitro. Esto quiere decir que la vitamina D es conveniente como prevención
para esta lesión maligna porque forma barrera física y va a impedir que entre cualquier agente patógeno, sea virus, sea hongo o sea bacteria. ¿Ya? Esto es lo que últimamente está haciendo el estudio. La vacunación, hay que, mayormente se puede prevenir en niñas de 9, a partir de 9 años se puede colocar la vacuna. Hay varias vacunas, que es la nonavalente, que tiene 9 componentes, entre ellos los clásicos que el 6, 11, 16 y 18 y demás componentes. ¿No? ¿Eso qué hace? Que te previene. ¿Cómo se coloca la primera dosis? Hoy día, por decir, la segunda dosis puedes colocar al mes o a los 2 meses de la primera. Y la tercera dosis puedes colocar a los 6 meses de primera. ¿Ya? ¿Qué contiene esta vacuna? Contiene la proteína L1. ¿Y qué cosa es la proteína L1? Es una proteína que actúa como un bloqueador o un freno que va a controlar la respuesta inmunitaria del cuerpo cuando entra la VPH. ¿Ya? Evita también la transcripción del gen de la proteína E6 y E7 que ya le he dicho. Y la dosis, como le digo, puede iniciarse de 9 a 13 años. Y la de refuerzo, que puede ser al mes o a los 2 meses o a los 6 meses después de la primera dosis. La vacunación contra el VIH, los programas nacionales de vacunación, siempre que la prevención del cáncer cérvico-uterino y otras enfermedades relacionadas con VIH sea una prioridad de salud pública. Hasta ahora, el sector público no hay vacuna para el VIH, porque es cara, pero ojalá que algún tiempo, ¿no?, el Estado pueda invertir en esta vacuna y se pueda vacunar a las personas con VIH. Ahora, si ustedes, por ejemplo, un paciente le dice, señora doctora, quiero vacunarme con la VPH, primero tiene que hacer el descarte de VPH. ¿Qué se hace? Se hace el test de COVAX o el test de PVH para ver si tiene o no tiene la paciente. Si no tiene, le colocar la vacuna. Y si tiene, no tiene sentido colocar la vacuna. ¿No? Y la prevención secundaria, detención temprana precoz y tratamiento eficaz o un tratamiento oportuno. Y un mensaje a la conciencia de ustedes, se darán cuenta de lo que hoy parece un sacrificio, va a terminar siendo el mayor logro de su vida. Muy bien, gracias. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Preguntas? Doctor, buenas tardes. Sí. Sí, doctor, tenía una pregunta, disculpe. Hace un tiempo justo estaba leyendo sobre eso de las vacunas y en un artículo de Cielo mencionaban que a las pacientes que se le hacían, o sea, que tenían NIC 1 o NIC 2 y bueno, NIC 2 en este caso, y se le hace un cono y las pacientes se ponían la vacuna que es la Gardasil 9, Gardasil. Gardasil, Gardasil, sí, nonavalente. Sí. ajá, la nonavalente, habían presentado menos, o sea, había menos porcentaje de reaparición de las lesiones, ¿no? O sea, la mayoría de las personas habían disminuido esa progresión, digamos, al NIC 3 o al cáncer in situ. Eso es lo que había mencionado. No sé si es cierto, doctor, porque justo acaba de mencionar que no tiene sentido, ¿no?, de vacunar a los pacientes que tienen VPH. Claro, no, pero ahí estamos ante es una disyuntiva, o sea, a veces también los laboratorios por querer vender, lo dicen, pero mayormente en las vacunas, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes una influenza? ¿Te pones la vacuna de la influenza? No, pues no puedes ponerlo. ¿Ya? Pero sí, por decir, el ejemplo que mencionas, le hacen un cono frío, ¿ya? Extrae la muestra, está con NIC 2, le extrae la muestra y te sale bordes libres y al final te dice que esa muestra es NIC 2 sin compromiso de bordes, entonces quiere decir que ya no hay la lesión de NIC,
ahí le puedes colocar en ese momento la vacuna, porque ya no existe la lesión premaligna a base del PVH. Ahí sí tendría sentido colocarlo. Pero si una paciente tiene un NIC y todavía no se ha hecho el tratamiento, le vas a poner la vacuna, eso es lo que no tiene sentido. Eso es lo que no tiene Ah, sentido. ok. Pero si Ah, ya lo has ok. hecho, claro, si ya lo has hecho el cono frío o cono Lee, por ejemplo, le pongo así un caso. Una paciente de 28 años vino así llorando al consultorio y dice que se había ido a un sitio que no quiere decir el nombre porque tampoco no es ético. Entonces vino con un resultado y tenía NIC2 y le habían dicho que tiene que hacerle un cono frío. La paciente estaba asustada porque comenzó a leer que el cono frío se le achica el cuello, ¿no? Y que después va a tener problemas para la gestación. Entonces vino, pues, llorando, doctor. Y yo lo que hice primero es calmarla. Mire, le digo, vamos a hacerte, le volví a hacer nuevamente los estudios porque a veces no es que no confíe, sino que hay cada instituciones pues que siempre trabajan al mercader, ¿no? No sé si me entiende que es mercader, ¿no? Entonces, yo no. Le volví y me salió pues con NIC 2, le hice el Papa Nicolau y de frente le hice la colposcopía, vi una lesión normal, le hice la biopsia y me salió NIC 2. Entonces le hice el Connolly, eso que han visto con el láser de Atermio. Entonces le digo, señorita, le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un procedimiento que no consiste en cono frío, le expliqué. No, le digo, va a tener que comprar esta asa, le dije, porque si lo compra en la clínica la sale caro. Cómprelo, le digo, acá hay un sitio que me leí la dirección, lo compró todo y entramos y le hice el cono Lee y esperé 4 o 5 días y el patólogo me confirma que era un NIC 2, pero libres, no, con bordes libres. Entonces le dije y la paciente pues agarró. Se levantó y me abrazó, pues vino, se dio la vuelta, todo el poco, como estábamos con eso de la distancia, yo señorita, se alegró la paciente, ¿no? Se puso efusiva, todo, y le digo, señorita, le digo, espere 6 meses, le digo, no tienes nada, ya, y ahí pues estoy esperando, en octubre se cumple 6 meses, eso fue en abril que hice el procedimiento. Entonces, y la chica no tenía hijos, pues, no tenía hijos. Entonces uno tiene que saber seleccionar la- los pacientes. Incluso cuando hay cáncer in situ, si tiene buena suerte, te puede salir bordes libres. En cáncer in situ, te puede salir bordes libres porque todavía está localizado. Cuando ya es un invasor, ya pasó el estroma, así le das cono frío, ya no tiene sentido. Entonces uno debe de primero de ver, ¿no? Entonces, como tu caso, se puede colocar la vacuna, ¿sí? Ya cuando el resultado del cono que le ha hecho en ese artículo que tú has leído te diga bordes libres. Pero si te dice bordes comprometidos, no. Ahora, ¿qué pasa? Antes que me pregunten, mejor me autopregunto y me autorrespondo. ¿Qué pasa si me hubiera dicho bordes libres? ¿Sabe qué, señor? Caballero tendría que haberle hecho ya un cono frío, pues sacar más. Y ya ni modo, pues no tengo otra opción, porque si me dice bordes comprometidos, no lo voy a decir si en 6 meses, todavía no lo he resuelto. Entonces tengo que hacerle cono frío, de todo, sacaré más, pues. Y si ahí me sale bordes libres, señora, si vas a tener problemas, ya le tengo que ofrecer hacerle el cerclaje. Pero al menos no lo he hecho de frente. Que si yo lo hubiera hecho de frente a esta paciente, la paciente le hubiera ocasionado pues una incompetencia cervical, si de repente en estos años sale gestando. Entonces uno hay que clasificar a las pacientes, por eso es que en vista de eso le he agregado esos puntos, no solamente la parte teórica te puede decir muchas cosas, pero también nosotros a ustedes les enseñamos lo que es la práctica que tenemos cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que se tiene que hacer.
Por eso es importante, ¿no?, aconsejar a las personas que no han iniciado su actividad sexual. Es recomendable que se aplique la vacuna, ¿no?, para el VIH. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Oh, me quedé solo otra vuelta. ¿Hay alguien ahí con vida? ¿Pueden escucharme? No estamos, Sí, doctor. doctor. Ah, Estamos. ya. ¿Sí? No tienen examen más tarde, ¿no? No, doctor, hoy día ya no tenemos nada libres. O sea, todos han estado concentrados. Al 100%, doctor. De razón no he tenido frío igual que ayer. Ya. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo en tel? Claro, doctor. Todo claro. Muy bien. Si no hay preguntas, se da por terminada la clase teórica correspondiente al día de hoy.